capítulo 11 del texto por Timberlake tiene que ver con los alcanos. Entonces, empezamos con la diferencia entre compuestos orgánicos y inorgánicos. Entonces, los compuestos orgánicos contienen elementos que son no metales, principalmente. Principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, también fósforo, azufre, y esos son los no metales. ¿Okay? Tenemos un ejemplo aquí, C3H8, es el propano, y sus elementos son carbono e hidrógeno. Inorgánicos, esos son principalmente un metal con un no metal. Okay. Típicamente tenemos compuestos que son iónicos. El metal forma un catión y el no metal forma un anión. No siempre es así, pero eso es como ejemplos muy típicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Okay. El enlace más importante para los compuestos orgánicos es el enlace covalente. Okay. Para los inorgánicos es más importante el enlace iónico. También en los compuestos orgánicos, aunque el covalente es lo más importante, también tenemos fuerzas intermoleculares. Qué raro que está haciendo esas líneas. Incluyendo los puentes de hidrógeno. Dipolo, dipolo. Bueno. Entonces, fuerzas intermoleculares, incluyendo puentes de hidrógeno. Dipolo, dipolo. Quería hacer problemas. Y fuerzas de dispersión. ¿Okay? La polaridad de los enlaces típicamente son no polares en el caso de carbono e hidrógeno. En el caso de carbono con oxígeno, ese es polar. Okay. Entonces,
hay compuestos orgánicos que son no polares y hay compuestos orgánicos que son polares. Y en el ejemplo de propano, C3H8, ese es no polar. En el compuestos inorgánicos, que son iónicos, es como si son tan polares que se llama iónico. ¿Okay? Entonces, básicamente, si ustedes recuerdan de química general, cuando la polaridad aumenta, vamos de no polar hacia polar, hacia iónico. Ah. Bueno, voy a cambiar, en vez de decir polaridad, voy a decir diferencia en electronegatividad. Okay. Entonces tenemos una escala continua que depende de la diferencia en electronegatividad. También otras características de los átomos involucrados en un enlace. Pero en general, cuando la diferencia en electronegatividad entre los dos átomos es muy baja, se llama no polar. Cuando hay diferencia mayor de 5, pero menor que 2, se llama polar. Y cuando esa diferencia es mayor que 2, se llama iónico. No he tenido tantos problemas en el pasado. Que la forma de la letra se ve muy mal y también está haciendo estas líneas. No sé qué está pasando. Ok. La solubilidad en agua de los compuestos orgánicos, estos son bajos o es baja, con excepciones. Cuando el compuesto puede formar puentes de hidrógeno. Si es polar. En el caso de propano, que solo contiene carbono e hidrógeno, es no polar, entonces es insoluble en el agua. Cloruro de sodio es polar, porque si recordamos, el sodio con su carga positiva, el catión, va a tener el agua orientada alrededor con el dipolo molecular de agua, estabilizando la carga del sodio. Entonces, cada molécula de agua tiene un dipolo, así. Y en el caso del cloruro,
que es el anión, ese va a tener moléculas de agua con la orientación al revés para estabilizar la carga negativa del cloruro. Y en este caso, el dipolo del agua tiene el lado positivo hacia el anión. Uf. Okay. Típicamente el punto de fusión y ebullición, esos son relativamente baja. Y para el orgánico es relativamente alto. Okay. Y eso es porque la interacción ion-ion es muy fuerte. Entonces, para pasar de un sólido a líquido o de un líquido a un gas, literalmente hay que separar partículas. Entonces, si las partículas están unidas por una fuerza como ion-ion, que es muy fuerte, cuesta separarlos. Entonces, necesitamos aumentar la temperatura mucho más para tener más energía para separar esas partículas. La inflamabilidad, es decir, la habilidad de realizar combustión, típicamente es alta para compuestos orgánicos y típicamente es baja para compuestos inorgánicos. Siempre hay excepciones. Okay. ¿Preguntas aquí? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, en los compuestos orgánicos, el carbono y el hidrógeno son muy importantes. Entonces, hay que enfatizar que el carbono forma 4 enlaces. Nuestro carbón, por el amor. 4 enlaces covalentes. Entonces, ese puede ser literalmente 4 enlaces sigma. Si usted recuerda, enlaces sigma y pi de química general, puede ser 3 sigma Jeez. Y 1 pi. O puede ser 2 sigma y 2 pi. Okay.
En el caso de 4 enlaces sigma, como tenemos aquí, este va a resultar en una geometría tetraédrica. Entonces hay que recordar que aunque vamos a dibujar muchas estructuras químicas en el papel en 2 dimensiones, la realidad es que los compuestos orgánicos casi siempre existen en estructuras tridimensionales. ¿Ok? Y aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, cada carbono está formando 4 enlaces sigma. Esos son enlaces sencillos. Okay. Para recordarles, un enlace pi está utilizado en enlaces dobles. Por ejemplo, si tenemos hidrógeno, hidrógeno, carbono, pues, perdón, estoy haciendo los colores incorrectos. Vamos a hacer hidrógeno, hidrógeno, carbono y, por ejemplo, oxígeno. Los enlaces sigma están aquí, pero también hay un enlace pi. Entonces aquí tenemos para este carbono 3 enlaces sigma y un enlace pi por el enlace doble. Si tenemos, por ejemplo, aquí para este carbono hay 2 enlaces sigma y hay 2 enlaces pi, formando un enlace triple. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué hay 2 pi? Porque el enlace triple está formado por un enlace simple, sigma, perdón, un enlace sigma y 2 enlaces pi. Entonces, aquí se ve en el enlace triple que hay 2 líneas rojas. Esos representan 2 enlaces pi. Okay. Profe, perdón. ¿Y por qué se hace el enlace triple? Porque es posible y porque resulta, si vamos a formar un compuesto con solo un hidrógeno, un carbono y un nitrógeno, la forma más estable es un enlace sigma entre el hidrógeno y el carbono, otro enlace sigma entre el carbono y el nitrógeno y 2 enlaces pi entre el carbono y el nitrógeno. Es una buena pregunta. En la naturaleza, las sustancias se encuentran en el estado más estable posible, dado las circunstancias. Entonces, en este caso, se encuentra el estado más estable cuando tenemos un enlace triple entre el carbono y el nitrógeno. Ok, gracias. Muy bien. Voy a continuar.
Entonces, en este curso de bioorgánica vamos a empezar con los compuestos orgánicos más sencillos posibles. Solo vamos a utilizar carbono e hidrógeno. Y por ahora, al principio, solo vamos a tener enlaces simples. En capítulo 2 vamos a agregar enlaces dobles y enlaces triples. ¿Ok? Entonces, si tenemos un carbono, vamos a llamar el compuesto con el prefijo meta, porque este o met, este indica un carbono. Entonces, CH4 se llama metano. Y la fórmula estructural molecular es igual CH4. No le escucho la palabra. ¿Tiene una pregunta? Ok. Cuando tenemos dos carbonos, vamos a utilizar el prefijo eta. Entonces lo llamamos etano. Etano, porque hay dos carbonos. Y en este caso puedo contar 3 más 3, 6 hidrógenos. ¿Okay? Si yo tengo 3 carbonos, voy a utilizar el prefijo prop. Entonces lo voy a llamar propano. C3 es prop. Y propano va a tener 3 más 3 más 2 es H8. ¿Ok? Podemos notar que cada carbono forma 4 enlaces. No más, no menos. Cuando hay 4 carbonos, se llama but. Entonces, ese es butano. C4H. Y tengo 3, 6, 8, 10. Profe, perdón que le interrumpa. Es que Brainer dijo que tenía problemas porque no escuchaba, entonces como se volvió a conectar o algo así. Oh, él tuvo que desconectar. Sí, porque no escuchaba, entonces se desconectó. Ah, lástima. Pero yo creo que ya viene otra vez. Ok. Muy bien, gracias por avisarme. Ok, entonces ahora vamos a tener 5 carbonos. Entonces C5 se llama pent. Y en este caso tengo 3, 6, 8, 10, 12. Tal vez ustedes han notado un patrón. Cuando hay un carbono, 4 hidrógenos. 2 carbonos, 6 hidrógenos. 3 carbonos, 8 hidrógenos. 4 carbonos, 10 hidrógenos. 5 carbonos, 12 hidrógenos. ¿Qué pueden notar? ¿Cuál es el patrón? Es como el doble del carbono más 2, algo así. Eso. Entonces, siempre vamos a tener CN, H, 2N más 2. Este es para los alcanos. Para Pero recordar. dice Brainer que todavía no escucha nada. Oh, No le está funcionando. malísimo. Ok, voy a terminar esta diapositiva y después podemos reiniciar la presentación, la reunión para ver si mejora. Ok, entonces los alcanos, vamos a recordar que esos son cadenas de carbono con hidrógeno
y solo enlaces sencillos.